Habíamos comenzado a hablar el otro día, hermanos, respecto de la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Leíamos a través de las Escrituras precisamente sobre este tema y hablábamos la parte que Dios sabe librar a sus hijos. Y veíamos cómo a través de la palabra de Dios el Señor nos mostraba cómo para Él no son problemas lo que para nosotros es un problema grande o grave. Mencionábamos la salida de Israel de Egipto. El primer gran problema que tienen es el Mar Rojo. La desesperación embarga a todos los que estaban allí porque detrás venía Faraón con su ejército y aparentemente no había escapatoria, pero para Dios eso no era un problema. Dios sencillamente le dijo a Moisés: no te he dicho de que marches, y se abrió el Mar Rojo. No había problema allí. Cuando Daniel es echado en el foso de los leones, esos leones estaban hambrientos, era un problema sin solución para nosotros. Para Dios no fue ningún problema. Allí Dios puso la mano y tapó la boca de los leones. Cuando los 3 muchachos fueron echados al horno de fuego, ese horno dice que mató a los que los echaron, de tan caliente que estaba. Pero eso no constituía un problema para Dios. Dios mandó su ángel y estuvo allí y los libró. O sea, para Dios no es problema librar. Entonces, hermano, cual sea tu situación o tu dificultad, tienes que entender y comprender esto, que para Dios no hay problema. No hay problema grande o que Él no sepa cómo solucionarlo. Porque la palabra de Dios nos dice, leíamos el otro día, sabe Dios librar. Y Dios sabe. Y eso debe alegrarnos. En cuanto a la sabiduría de Dios, sería algo tonto pensar que uno pudiera exponer toda la sabiduría de Dios. Es imposible. Y sencillamente uno puede tocar algo y lo que la palabra de Dios nos deja ver. Respecto a la sabiduría, quiero hablar en esta noche la sabiduría de Dios en medio del sufrimiento. Por eso vamos a ir al libro de Job. Job sufre una gran calamidad, más grande que la que cualquiera de nosotros pudiera sufrir. Hoy estamos aquí y algunos están sufriendo, no sé, una enfermedad, otro está sufriendo un problema familiar o económico o de distinta índole, pero sufrirlos todos juntos en una sola persona, esto es lo que pasa con Job. Job era un hombre que estaba muy bien económicamente. No solamente que económicamente le iba pero muy bien, era un hombre muy respetado por su poder económico. Era un hombre que tenía a sus 10 hijos, todos sanos, todos con un presente muy bueno. Era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios, respetaba a Dios. Significa que la calamidad de Job no vino porque Job era una persona descuidada o que ofendía a Dios, bajo ningún punto de vista. Sin embargo, nos cuenta la palabra de Dios que de repente, hermano, de repente, en un mismo momento, una fracción de tiempo muy corta, él pierde todos sus bienes, su economía. Directamente no es que sufrió un quiebre, perdió todo, no le quedó absolutamente nada en cuanto a economía. Perdió los 10 hijos. De repente, se te tienen que morir 10 hijos juntos. Por eso a veces hablamos de sufrimiento, hermano, y en este hombre, en esta persona, se centran todos los sufrimientos juntos. Queda en la ruina total económicamente. Mientras ese le daba la noticia de que había perdido todo, llega otro y dice: tus hijos estaban reunidos en la casa del mayor festejando, y de repente, dice, vino un viento fuerte y el techo cayó sobre ellos y murieron todos. Pero no termina allí el sufrimiento de Job. Terminado esto, dice la palabra de Dios que le sobrevino una lepra negra
desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, a tal punto que se rascaba con un ladrillo. Era lo único que por ahí encontraba un poquito de alivio. Así que imagínense cómo se mezclaban las lágrimas con el sudor de las llagas, el dolor interno de no ver más a sus hijos, el dolor externo del sufrimiento físico. Pero si leemos el libro de Job, usted sabe que hay algo que nos lleva como cristianos, o nos debiera llevar a admirar a este hombre. Si usted lee todo el libro de Job, que sería muy provechoso que lo hiciera, bueno, no solamente esto, hermano, que acabo de mencionar. Pocos días después llegaron 3 de sus mejores amigos y en lugar de ayudarlo, animarlo, lo único que hicieron es meterle palo y palo y palo y culparlo y culparlo. Pero si usted lee todo el libro de Job, sabe que hay algo que realmente asombra. Casi en todo el libro, él no se queja de la pérdida de su prosperidad. Usted no lo va a ver en el desarrollo del libro. Hay capítulos que son muy profundos, donde él expone su causa delante de Dios y lo hace de una manera muy solemne. Pero si usted lee, no se encuentra una queja de parte de Job respecto de su pobreza. Él no va delante de Dios y le dice: Dios, ¿por qué? Yo era un hombre que estaba bien económicamente, ahora no tengo para comer, no tengo más nada, era rico y ahora perdí todo, ¿y cómo puede ser que un hijo de Dios se encuentre en la...? No se queja. No se queja de su salud, de su dolor. Si hay alguna referencia, pero usted la va a ver, es muy corta. Creo que en 1 o 2 oportunidades menciona la pérdida de sus hijos. Pero ¿sabe dónde estaba? ¿Dónde radicaba el dolor y la angustia de este hombre? Por eso digo, como cristianos, debiéramos aprender a quejarnos menos de nuestro presente. Que para eso somos muy prontos, hermano. Nos quejamos cuando nos sucede algo, cuando alguna adversidad viene contra nosotros, nos quejamos: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué, si yo soy hijo de Dios o soy hija de Dios, yo trato de ser fiel? Y Dios, ¿por qué tengo que vivir esta situación? ¿Por qué me pasan estas cosas? La queja de Job no estaba radicada en esas cosas, hermano. El problema grande de Job radicaba en que para él había perdido a Dios y había perdido la presencia de Dios. Su confusión estaba en eso, no en la pérdida de sus hijos ni de sus bienes. Él quedó tan turbado por el sufrimiento y tan aturdido por el dolor que pensaba que había perdido a Dios. Fíjese, en el capítulo 13, solamente por tomar algunos textos, en el capítulo 13, el versículo 24, él dice, hablando él ante Dios, Job 13, 24, dice: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Él ya entendía que Dios se había ido de él y se escondía de Job. En el capítulo 23 podemos leer a este hombre diciendo lo siguiente. Fíjese qué expresión que nos deja y nos regala aquí. Job 23, 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Pero fíjese cuál era, él lo está diciendo: ¿dónde están mis hijos? Quiero ir a llorarlos. ¿Por qué perdí la economía? Todo me fue mal. A ver, ¿cómo puedo hacer para recuperarla? No, hermano. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría
hasta su silla. Y el capítulo 29 nos dice el versículo 1, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Usted fíjese que la causa de Job era esa, su gran problema. Por eso creo que debiéramos hacer un alto, hermano, y reconsiderar nuestras lágrimas, reconsiderar nuestro presente, y que hay veces que nos amargamos por cosas materiales, y este hombre nos enseña que, en definitiva, había una frase que decía mi papá con gran acierto, teniendo a Dios tenemos todo, aunque humanamente no tengamos nada. Creo que eso era lo que había comprendido este hombre, que Dios era la fuente de su fuerza, la fuente de su riqueza, la fuente de su alegría, y para él haberlo perdido constituía su gran fracaso, aparentemente más que el sufrimiento, por eso, más que el sufrimiento de haber perdido los bienes y aún de haber perdido los hijos. Y no es que un hombre que no amaba a sus hijos, que si los amaba, nos cuenta en los primeros capítulos que él todos los días, Job, todos los días hacía ofrendas delante de Dios, ofrendas y sacrificios por la vida de sus hijos, para que sus hijos anden rectamente delante de Dios. Pero aquí nos muestra la palabra de Dios el valor superlativo que él le daba a Dios como bien personal. La caja fuerte de Job no contenía dólares, aunque si hubiera habido los tendría montones. La caja fuerte de Job no contenía euros ni diamantes, aunque si él hubiera querido los hubiera tenido a cantidades. La caja fuerte de Job no contenía las fotos de sus hijos. La caja fuerte de Job era Dios. Y él sintió que a través de su calamidad lo había perdido. Y eso constituye las lágrimas de él. Él se consideraba que había perdido a Dios. Porque recuerde usted que la bendición del Antiguo Testamento quedaba graficada en la prosperidad. Generalmente Dios estaba con la persona y era prosperada. Pero él, al verse en esa calamidad, que había perdido todo, el resultado o la evaluación que él hace de su presente es que Dios vio que leímos juntos, ¿quién me diera dónde encontrar a Dios? Pero Job, si hablabas todos los días con Dios, ¿quién me diera volver a los años de mi juventud cuando el Omnipotente me cuidaba y teníamos comunión? Ahí está hablando un corazón que había sentido la pérdida de Dios. Y ese constituía su sufrimiento, porque él sabía que si Dios se alejaba definitivamente de él, era digno de la más grande desdicha. ¿Cómo renacer de entre las cenizas sin Dios? Él miraba su presente, él sabía que todo lo que tenía era producto de la bendición de Dios. Pero ahora él se preguntaba, ahora sin Dios, ¿cómo resurjo de esto? Si Dios es la fuente de mi fortaleza, Dios es la fuente de mi seguridad, Dios es la fuente de mi prosperidad, Dios es la fuente de mi salud, de mi alegría, de mi gozo, de mi paz. Si no tengo a Dios, ¿qué hago? Ese era el grave problema que este hombre tenía. No sé qué has perdido. Quizá has perdido la salud. Hay algo mucho más grave que puedes perder, y es a Dios. ¿Qué has perdido? El trabajo. ¿Qué has perdido? La economía. Si tienes a Dios, tendrás todo con ello. Dios debe llegar a ser, hermano, tu bien más grande, tu bien más preciado, que sobrepase aún a los lazos sentimentales. Pero claro, hoy vivimos en un mundo tan amoroso.
entre comillas, que nos mandamos emojis por todos lados, te amo, te quiero, y por ahí encontramos que Jesús dice, el que ama padre, madre, hijo, hija, más que a mí no es digno de mí. Decimos, ¿cómo puede? En un mundo donde, ya le digo, nos mandamos besitos y después no nos importa nada el otro, ¿vio? Pero para quedar bien, besito de acá, figurita de allá. ¿Pero qué quiso decir Jesús? No que no ame a su esposo, que no ame a su esposa y que no ame a sus hijos. Jesús le está diciendo que si la fuente de tu amor es Dios, vas a amar a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa como nadie lo puede hacer. Porque Dios es amor. La fuente del genuino amor es Dios, mi hermano. Entonces, si Dios se transforma en tu bien personal, vas a ser el hombre y la mujer más rica del mundo. Más allá del presente, entonces el drama de este hombre no era la billetera, no era el corazón, el drama era tener a Dios. ¿Cómo recuperar a Dios? Y así se corresponde todo el libro en ese dilema, donde sus amigos venían a cuestionarlo, a juzgarlo, a condenarlo, pero él sabía que él amaba a Dios. Y allí se desarrollan todos los capítulos en ese tema. Y Dios, y la apreciación de Dios no ha sido cambiada, hermano. Dios sigue siendo tan cuestionado como entonces. Dios es cuestionado por la razón. Nuestra razón quiere cuestionar a Dios. Y si leemos el libro, vamos a encontrar que Job más de una vez cae en ese tema. Y él cuestiona a Dios. Lo cuestiona por su presente. Leímos recién, ¿quién me diera el saber dónde encontrar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa y llenaría de argumentos. Entonces el cuestionar a Dios está a la mano derecha de todo. El mundo vive cuestionando a Dios. El mundo vive sin Dios. Se burla de Dios. Este mundo se burla de Dios, creando leyes que van contra la palabra de Dios, teniendo actitudes que van contra la palabra de Dios, se burla de Dios. Mas cuando hay una calamidad, lo primero que hace el mundo es culpar a Dios. Y cuando sucede algo desagradable, ¿qué es lo que dice la razón? ¿Dónde está Dios? No es que Dios es amor, y ahí empezamos a cuestionar a Dios. Este mundo lo cuestiona. ¿Por qué por qué hay enfermedades? Y ahí la razón humana se enorgullece y cuestiona a Dios. Y dice, si Dios todo lo puede, ¿por qué no detiene la violencia y la maldad? ¿Por qué hay maldad en el mundo? Todo eso fueron pensamientos de Job y él lo expuso delante de Dios. Pero no solo el mundo, el cristiano. Y si somos honestos, hermano, y miramos hacia adentro, ¿cuántas veces nosotros hemos cuestionado las decisiones de Dios? Quizás no porque Dios nos dijo directamente, pero algo que no salió como queríamos, o el desarrollo no fue como queríamos, no fue lo esperado, ponemos el grito en el cielo. Dice el profeta Jeremías, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no permitió? Entonces, cuando sucede algo que va contra nuestra voluntad y contra nuestro gusto, sea en el hogar, en la familia, en la salud, en la economía o aún en la iglesia, empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué son las cosas así? Que no está bien. Pero hay que entender que Dios está detrás de todo. Si las cosas no salen como usted quiere, mi hermano, mi hermana, no se ponga en el terreno de cuestionar a Dios. Y si somos más honestos todavía, estas veces nos hemos sentado en la silla de la víctima y mirando hacia arriba le hemos dicho, como si fuésemos santos ángeles, hemos mirado hacia arriba y hemos dicho, ¿por qué a mí? ¿Qué quiere decir esa frase, ¿por qué a mí? Ahí hay una acusación a Dios. Dios, eres injusto, porque yo no merezco. Porque yo no merezco esta cosa.
esto que me está sucediendo? Y miramos y decimos, ¿por qué? Bueno, todo esto lo vivió Job. Por eso, hablar de la sabiduría de Dios en medio del sufrimiento, en una mente que lo cuestiona todo, que lo pregunta todo. Llega un momento, hermanos, que Dios deja que pase el tiempo y que Job exponga su causa. Y así suceden todos los capítulos hasta que llega el capítulo 38 del libro de Job. Y el capítulo 38 lo cambia todo. Es como que el libro de Job va en una dirección. Comienza a tomar una dirección de queja, acusación. Queja, acusación. Queja de parte de Job, acusación de parte de sus compañeros. Y no espere que todo lo entiendan. Cuando usted esté en la prueba, no espere que lo entiendan, hermano. No espere. A veces estamos en medio de la prueba y del sufrimiento y decimos, pero no me entienden. Eso es propio del ser humano. Pero sí debemos orar unos por los otros. Aunque no entendamos al hermano, pero sí podemos orar para que Dios le dé fortaleza, para que Dios le dé ánimo. Cuando usted ve, este es un consejo aparte, hermano. Cuando usted ve a un hermano en medio de un sufrimiento, cuando usted vea que alguien viene la calamidad, no tome el traje de los amigos de Job. El traje de Eliú, de Zoar y de Elifaz. Ellos fueron ¿sabes por qué te pasa, Job, esto? Porque algo andará vos. Y ahí empezaron. Y qué rápida es la lengua para eso, ¿vio? Este está pasando esto, andá a saber lo que anda. Hermanito, revisa bien tu vida porque en algo mal debe andar. Y ahí empieza la lengua. Y estamos hablando sin conocimiento, hermano. Es lo que sucede con estos tres compañeros. Y ese libro toma ese camino. Acusación, queja, acusación, queja. Y de repente el capítulo 38 lo cambia todo. Iba todo hacia un lugar y de repente hace un giro de 180 grados y cambia rotundamente de dirección. Y es lo que quiero compartir con usted. La intervención divina. La intervención de la sabiduría de Dios. ¿Qué haría usted? Porque veo que todos nos creemos dioses, ¿no? Y decimos, yo esto lo haría así, y el otro lo haría ya. ¿Y por qué no hacemos? Entonces creemos que somos dioses. ¿Qué haría usted con el caso de Job? ¿Cómo lo encararía? Job perdió sus 10 hijos, perdió su salud, perdió su economía, está allí triste, llorando, está siendo acusado constantemente, y usted tiene que intervenir. ¿Qué haría? ¿Con qué argumento se pararía delante de Job y decirle, bueno, Job, ¿qué le quisiera explicar acerca del sufrimiento del mundo? Y Job, tenés que tener paciencia. O Job, bueno, yo no sabría cómo, si me tocara hoy un hermano en esta circunstancia, no sabría cómo intervenir en una situación de extrema calamidad. Y entonces ahí aparece, ¿qué cosa aparece? Ahí aparece Dios. Y fíjese cómo comienza el capítulo 38, que va desde el 38 al 41 inclusive. Ahí Dios toma la palabra. Y dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ahí aparece Dios, recién ahí toma la palabra. Hasta ese momento Dios estaba en silencio absoluto. Ay, es difícil cuando Dios está en silencio, cuando uno está en una prueba, en una lucha y pide, Señor, sácame de esto, y parece que no hay nadie que lo escuche. Y no hay respuesta. Ay, bravo ese momento, ¿eh? Cuando la desesperación y los caminos se terminan y uno va y dice, Señor, ¿qué hago ahora? No tengo escapatoria. ¿Cuál es la decisión correcta? Y hay silencio. Es difícil, mi hermano.
Pero es bueno, nos dice la palabra de Dios, aguardar en silencio la salvación de Jehová. Confíe, mi hermano y mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe librar. Gloria a Dios. Nada a Dios lo toma por sorpresa. Nada a Dios le hace dar un sobresalto. Dios tiene todo controlado porque Él es Dios. Él sabe cómo actuar contigo y con el que está al lado. Él sabe cómo actuar con el que está en medio de una calamidad y como aquel que está bien. Dios sabe porque Él es Dios. Y eso es lo que quiero transmitirle a usted en esta noche. Estése tranquilo. No entre en la desesperación. La desesperación es el terreno de Satanás. En medio de la desesperación tomamos decisiones erradas. Prometemos cosas que después nos arrepentimos. Tomamos decisiones de las cuales después no sabremos cómo salir. Por eso el sabio consejo de Dios es: espere en silencio. Espere en silencio. No se deje llevar por el apuro. Usted tiene un gran Dios y es lo que debe entender, mi hermano. Nuestro Dios sabe librar, pero no solo sabe librar, Él tiene poder para hacerlo. ¿Y cuánto poder tiene? Todo el poder. No es que a Dios se le agota, si le responde la oración a un grupo, se le va a agotar para responderle al otro. No, Dios tiene poder para solucionar todos los problemas en un momento. Este mundo estaba, dice la palabra de Dios, desordenado y vacío. En 6 días hizo algo maravilloso. Pero solamente con la palabra, no es que tomó un pico, una pala o una computadora y digitó para que una máquina gigantesca lo hiciera. Dice la palabra de Dios sencillamente que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Tan grande es el poder de Dios? Claro que sí. En ese Dios tenemos que pararnos. En ese Dios estamos confiando. Ese Dios es el que te llamó. Ese Dios es el que te salvó. Gloria a Dios. Ese Dios es el que te colocó en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dios hace todas las cosas perfectas. Pero espere, mi hermano, no se apure, porque el apuro es terreno de Satanás. Entonces Dios se tomó el tiempo, dejó que Job, y lo entendió, y eso me agrada de Dios. Dios, cuando toma la palabra, vuelvo a repetir, hay 3 capítulos largos, en ningún momento le reprocha a Job. Porque mirá, Job, que tengo anotado todas tus quejas, ahora te voy a... No, porque Dios entiende y comprende. Si usted está en angustia, no solo que Dios lo puede librar, Dios te comprende. ¿Y cuántas veces de nuestros labios salen palabras que hieren a Dios? Palabras como: ¿y quién me va a ayudar ahora? Eso hiere a Dios y lo ofende, porque Él dice: yo soy tu ayudador. Palabras como: quedé solo, quedé sola. Y ahora eso ofende a Dios, porque Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos cantidades de promesas. Y yo quiero que usted conozca a este Dios. Dios no es una caricatura, mi hermano. Dios es maravilloso. Dios comprendió la queja de Job. Sabía que ese corazón estaba dolorido. Pero ahí estaba trabajando la sabiduría de Dios. Y cuando no vemos la mano milagrosa de Dios, es porque la mano sabia de Dios está trabajando. Pero Dios nunca se queda de brazos cruzados, hermano. Dios nunca está inactivo. Jesús en una oportunidad dijo: hasta ahora mi Padre obra y yo obro. Y Dios está en constante actividad todos los días. Tanta es su actividad que dice que Él todos los días da de comer a los pajarillos. ¿Y quién pensó hoy en los pájaros de acá? Ni sabíamos. Sin embargo, Dios se tomó el trabajo de que ellos fueran alimentados. Qué grande que es nuestro Dios. Entonces el libro se desarrolla hasta que llega acá y Dios toma la palabra. Y yo, mientras miraba esto, digo: ¿cómo actuaríamos en un caso así? Y Dios no le reprocha nada. Ahí aparece
la sabiduría de Dios. Y le dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahí ya se detiene. Acuérdese, vea usted la acción. Job sentado con sarna en todo su cuerpo, un ladrillo en su mano y quejándose de su suerte, 3 hombres alrededor, porque vos Job, y porque esto y por lo otro. Ahí de repente aparece Dios en medio de un torbellino. Los 4 que estaban allí se sorprenden. ¿Qué es esto? Y lo primero que dice Dios en esa circunstancia es, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Allá Dios está hablando acerca del espíritu. Satanás. Ay, los espíritus de Satanás. Nos dice el apóstol San Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, dice, hijitos, probá los espíritus si son de Dios. Mi hermano, no escuche cualquier cosa. Los espíritus son muy finos y se mueven detrás de cualquiera. Los espíritus pueden hablar detrás de un ser querido. Pueden hablar detrás de un hermano. Le pasó al Señor con el apóstol Pedro. Pedro le dijo, Señor, de ninguna manera te acontezca esto. Jesús se da vuelta, lo mira a los ojos y le dice, apártate de mí, Satanás. No era Pedro, era el espíritu que estaba detrás. ¿Qué estaba endemoniado Pedro? No estaba endemoniado. Pero los espíritus son muy finos y se van metiendo. Y allí Dios interrumpe y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo y que da palabras sin sabiduría? Allí estaba hablando del espíritu que estaba guiando a esos 3. El espíritu de la crítica nunca va a ser de Dios. Póngale el nombre que le quiera, póngale la cara que quiera. El criticar nunca es de Dios. Lo primero que hace Dios allí. Detiene la marcha de esas conversaciones y esa queja y dice, ¿quién es ese? Eso no proviene de Dios. La crítica, hermano, el juzgar. Nos dijo Jesús en San Mateo capítulo 7, no os juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nuestro trabajo no es juzgar a los hermanos, al otro, criticar. Nuestro trabajo es orar por ellos. Si no lo entiende, ore por su hermano, por su hermana. No le ponga la sentencia de culpable, castigado, al rincón del desobediente. Sí, le pasa porque... No, mi hermano, líbrese, porque ahí Dios pregunta, ¿quién es ese? ¿De dónde salió ese espíritu? Yo no lo mandé, dice Dios. ¿Sabe que ellos 3, los 3 compañeros de Job, hablaron en nombre de Dios? Cuando se sentaron a discutir con Job, ellos hablaban como enviados de Dios. ¿Y cuánto hay que vienen como enviados de Dios? Y dicen, tenemos la nueva revelación porque Dios me dijo, cuidado mi hermano, no se vaya detrás de cualquiera. Tenemos la palabra de Dios, este libro es el crisol que va a probar todo. Hijitos, probad los espíritus si son de Dios. Esos 3 vinieron diciendo que habían tenido una revelación y que Dios le había mostrado el estado real de Job. Pero cuando Dios interviene, dice, ¿qué pasó acá? ¿De dónde salió este espíritu? No es mío. Yo no soy así. ¿Qué palabra, mi hermano? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y nos creemos sabios. Yo haría de esta manera y tendría que ser las cosas de la otra. Y porque si yo pudiera, yo haría. Ni sabemos lo que estamos diciendo. Pero no nos metamos en terreno ajeno.
Que Dios nos bendiga en esta noche, mi hermano. Y que nos dé la gracia para recibir la palabra de Dios y guardarla en el corazón, meditarla en ella y ponerla por obra. Porque como les digo siempre, usted no está acá para escuchar el monólogo de una persona, para ser entretenido o para gastar un periodo de tiempo de reloj. Usted está acá porque Dios quiere hablar a su corazón. Y yo estoy acá porque Dios quiere hablar también a mi corazón, mi hermano. Entonces reciba, por favor, reciba la palabra de Dios. ¿Quién es ese? Dice Dios. Sálgase del terreno de la crítica. Métase en el terreno de la oración por sus hermanos. Si no comprende algo, si hay algo que la iglesia está haciendo que usted no comprende o lo haría de otra manera, vaya delante de Dios y ore, dígale: Señor, dale sabiduría a mis hermanos porque tu Espíritu está en este lugar. Señor, y tú eres el proveedor, el gran proveedor de la sabiduría. Bendice a mis hermanos. Ese debe ser su posición, no la crítica. Y perdone que lo repita, cuando ve a un hermano caído o en sufrimiento, en angustia, no lo juzgue. No juzguéis para no ser juzgados. Vaya delante de Dios y pelee por su hermano en oración. Dígale: Señor, yo no sé cuál es el problema de mi hermano, tampoco quiero saberlo. Bueno, un poquito sí quiero saberlo. Y si me lo puedes decir, mejor todavía. Pero Señor, te pido, dale la salida a mi hermano, dale la fortaleza, Señor. Bendecilo, Señor. Ayuda a mi hermano para que salga de esa situación y para que él pueda salir con más fuerza que antes. Ese es nuestro trabajo. Por eso el término con el que nos llamamos no es cuñado, ni tío, ni primo. Hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la misma sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, somos hermanos, aunque uno sea japonés y otro africano. Somos hermanos comprados con la sangre del Cordero de Dios. Y debemos aprender a luchar por nuestros hermanos, por nuestros compañeros, porque tenemos el mismo Dios. Amén. Adoramos al mismo Cristo. Amén. Vamos hacia el mismo lugar. Amén. Tenemos el mismo enemigo que se llama Diablo y Satanás. Claro, estamos en el mismo ejército. Gloria a Dios. Usted vio que en un ejército se estén matando uno contra el otro. Y dice: ¿por qué te pusiste acá? Toma. No, es todo lo contrario. Tienen que ponerse uno con otro porque el enemigo está del otro lado. Imagínese usted que llega el sargento y la trinchera están a las piñas. No, allá está el problema. Del otro lado. Entonces el sargento: espera, ¿qué pasó acá? No, pónganse juntos, allá está, del otro lado está el enemigo. Entonces debemos aprender. Ese es el tema, hermano. ¿Quién es? Dice Dios. No, porque yo vengo, hermano, porque Dios me habló, viste, cuando mal, y Dios me dijo que cambié porque te va a liquidar. No va a ser cosa que Dios diga lo que dijo allí. ¿Quién es ese que oscurece el consejo? ¿Quién es? Hijito, probá los espíritus si son de Dios. Una palabrita aparte le doy. ¿A quién le está prestando oído? ¿Quién es tu consejero? ¿Con quien charla y toma mate todo el día? Cuidado. No hace cosa que esté siendo influenciado con otro espíritu. Hijito, probá los espíritus si son de Dios. ¿Y qué gusto tienen los espíritus como para saber? Salado, dulce, amargo. No es este gusto, aquí está. La palabra de Dios. Jesús, cuando enfrenta a Satanás en el monte de la tentación, no le dijo: diablo, prepárate, ahora te voy a cantar una canción que te va a liquidar. Suenen los instrumentos de música, ¿no? Diablo, ahora te voy a mostrar una película que vas a quedar derrotado. No, el Señor tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le dijo: Satanás, escrito está. Al Señor tu Dios
adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Vete, Satanás, porque escrito está. Sí, mi hermano, no es con canciones, son lindas, pero claro que sí, hay canciones que son muy lindas. Hay otra que hay que saber de dónde sale, porque usted las escucha y no sabe si van dirigidas a Dios, no sabe si van dirigidas al Señor, si van dirigidas al novio, a la novia, a un amor perdido que está por allí. Como no ponen, ni siquiera ponen la palabra Jesús, dice, te amo, sueño contigo todo el día, te extraño. Pero ¿y a quién está dirigido eso? No está dirigido al Señor. Pero hay que conocer la palabra de Dios, mi hermano. Bendito Dios. Y ahí comienza. Bueno, es muy largo, ya le vuelvo a repetir, va del 38 al 41 inclusive. Pero algunos textos, al menos como para que usted vaya viendo qué utiliza Dios para desarmar los argumentos de Job que insinuaban injusticia. Dios podría haber dicho, bueno, Job, yo te voy a explicar. Yo permití esto en tu vida porque, viste, Satanás, el diablo, vino a pedir permiso, entonces yo quería trabajar en tu corazón, porque vos mucho no me conocías, viste, Job. Entonces yo quería, no, en ningún momento Dios, ¿sabe qué? Si usted lo lee, en ningún momento Dios responde ninguna pregunta de las que Job había hecho. No responde ninguna. Job, en su exposición delante de Dios, preguntó un montón de cosas. Por ejemplo, la que acabamos de leer. ¿Quién me diera dónde encontrar a Dios? Dios podría decir, ¿viste que vos el otro día preguntaste quién te diera? Bueno, acá estoy, Job. Ninguna no respondió nada. Mire cómo sale Dios. Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. El libro se había desarrollado al revés. Era Job, ¿qué pasó? Lo otro, ¿y qué pasó con esto? ¿Y por qué aquello? Y preguntando, y preguntando, y preguntando, y preguntando, y preguntando. Aparece Dios y le dice, vamos a cambiar, invertir la cosa. Ahora el que pregunta soy yo. Dios le dice, y vos me vas a responder. Por eso dije que la razón quiere cuestionar a Dios, creyéndonos más sabios que Dios, más capaces que Dios, y Dios lo que hace es ridiculizar la razón. No podemos, por medio de la razón, querer entender a Dios. Quiere entender a Dios, debemos utilizar la fe. Mas el justo por la fe vivirá. No pretenda que Dios se siente a explicarle el porqué de la luz, cómo salió las tinieblas, y porqué de la enfermedad, y porqué la maldad en el mundo, y queremos cuestionar a Dios. Y si Dios es Dios, ¿por qué no agarra al diablo? ¿Cuánto cristiano ha pensado? Y Dios no puede convertir a Satanás. ¿Por qué no lo convierte a Satanás y se termina la maldad? Y queremos que con esta razón competir con Dios. Y Dios lo que hace con Job es lo que hace contigo y conmigo. Dice, yo te voy a preguntar. A ver, vos qué tanto sabés. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Dios le está diciendo. Házmelo saber. Si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojos, y le dije, está hablando del mar, y le dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas,
¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como el barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? Esto pasó hace miles de años, el libro de Job. Se cree que estuvo antes que los patriarcas, antes que Abraham y todos ellos. Ahí Dios le pregunta, ¿has entrado tú hasta la fuente del mar y has escudriñado el abismo? Los miles de años que pasaron, el hombre llegó a la luna, ha hecho dispositivos de todos los tipos. ¿Sabe cuánto se conoce del mar hoy, siglo XXI, con toda la tecnología, con toda la computadora y con toda la ciencia y con todos los satélites que hay? El mundo tiene el 71% de mares, de agua. Al día de hoy, el hombre solo llegó a conocer el 5% de todo lo que los mares y océanos tienen. Ahora estamos hablando de siglo XXI, con toda la tecnología. El hombre conoce solo el 5% de todos los mares. Aquí ya Dios le pregunta, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Has andado y escudriñado el abismo? Dios estuvo y está presente en todo lugar. En todo el 100% de la creación está Dios. Estamos rodeados de Dios. Leíamos el domingo, en Él andamos, en Él nos movemos y en Él somos. Dios está en todo lado, mi hermano. Dios está aquí arriba, Dios está allá, está en este recinto, está en la Argentina, está en el planeta, Dios está en toda la galaxia porque Él es Dios, Él es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, está en todo momento, estamos rodeados de Dios. ¿No es maravilloso que Él sea nuestro Padre? Por eso la fe debe levantarte en esta noche y decir, tranquilo, tranquilo, no te desesperes, tienes un gran Dios. Mire cómo encara a Dios, me asombró, me maravilló eso. Digo, qué Dios grande que tenemos, Él sí que sabe hacer las cosas. Le dice a Job, ahora yo te voy a preguntar, y dale, vos que sabes tanto, respondeme. Pero no, hermano, acá hay una riqueza. En esta declaración de Dios hay una riqueza científica enorme. Lo que Dios manifiesta acá es enorme. Después le dice, por ejemplo, el versículo 17, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto la puerta de la sombra de muerte? Este hombre que creía que la muerte era su compañera, dice, te fue descubierta las puertas de la muerte. Y has visto las puertas de la sombra de la muerte. Y allí continúa. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Hay tesoros de nieve y de granizo? Claro que sí. Dios tiene reservado. Por ejemplo, nos cuenta la palabra de Dios en Éxodo capítulo 9, que Dios manda grandes granizos para hacer una destrucción. En Josué capítulo 10, usted va a leer un ejército que se escapaba. Dios manda, abre ese tesoro de granizo
y termina con ese ejército. Pero también nos dice la palabra de Dios, al otro lado de la Biblia, en el fin del mundo, nos dice Apocalipsis capítulo 16. Y esto es lo que le pregunta Dios a Job. ¿Vos viste los tesoros de la nieve y del granizo? Apocalipsis capítulo 16. Está hablando de la calamidad final, este libro, del fin del mundo. Va a llegar un momento en el que esto va a suceder, mi hermano. Apocalipsis 16 habla de las copas de la ira de Dios que van a ser derramadas sobre este mundo pecador. Porque este mundo ya fue juzgado y fue declarado culpable y pecador. Y viene el tiempo en el que Dios va a derramar las copas de la ira. Pero hay una de esas copas que mire lo que tiene. 16:21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Un talento. ¿Sabe cuánto pesa un talento? 40 kilos. Imagínese una bola de granizo de 40 kilos. Si la otra vez que una así, una de 40 kilos mínimamente debe ser algo así. O más también. Es lo que Dios le pregunta a Job. Y Dios lo lleva a Job. Y llega un momento, ya terminamos, hermano. A ver. Dice, acuérdese cómo era la escena antes del capítulo 38. Job quejándose de su presente y los otros tres juzgándolo hasta que Dios toma la palabra. Y ahí Dios empieza a hablar y a hablar. Y en un momento como que Dios hace un pequeño intervalo y el capítulo 40, el versículo 3 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Lo único que le salió. Después de todo el argumento que Dios le dijo, nosotros hubiéramos pasado la manito en la cabeza, Job, bueno, Jobcito, pobrecito, ya se te va a pasar, ahora vamos a orar por vos, ¿viste? Porque ¿qué va a ser? Tuviste mala suerte. Dios sale con otra cosa, por eso la sabiduría de Dios es maravillosa, hermano. Yo le citaba el otro día al apóstol Pablo cuando explota en una expresión maravillosa, dice, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios es maravilloso, pero estése tranquilo, este es suyo, su Dios. Por eso Job se lamentaba, él creía haber perdido a Dios. Entonces dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mire esto, mi mano pongo sobre mi boca, no puedo más que... ¿Qué tengo que hablar yo? Y ahí terminó, no, Dios sigue hablando, ahí entra a hablar Dios, cantidad de cosas, hasta que llega el capítulo 42. Y Dios termina su discurso ante Job. ¿Y qué dio por resultado? El argumento divino, la sabiduría de Dios. ¿Cuál fue el resultado de la exposición de la sabiduría de Dios? Y me adelanto, hermano, espere que Dios sabe resolver las cosas. No se me adelante. Espere a Dios. Tenemos un gran Dios, que Él sabe hacer las cosas. Capítulo 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ay, él lo reconoció. La misma pregunta que hizo Dios al principio, él la entendió y la hizo suya. Yo me equivoqué, entré en un espíritu que no debía haber entrado. Cuidado, por última vez se lo digo esta noche, cuidado con los espíritus que está escuchando, mi hermano. Vaya delante de Dios, pida en oración, pero indague a través de la palabra de Dios. No te guíes por tu corazón, dice este libro, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo.
Cuídese, mi hermano y mi hermana, aprenda a escuchar a Dios, ore a Dios y conozca a través de la palabra de Dios quién es el que le está guiando y quién es el que le está aconsejando. Él dice, Job, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo, dice el Señor, yo fui el que me equivoqué. Qué lindo cuando encontramos sinceridad delante de Dios. No lo engañe, Dios sabe, mi hermano. No nos paremos delante de Dios diciendo, Señor, ¿por qué me haces esto a mí que yo soy buenito? Él fue y dice, Señor, ¿querés saber quién fue el que oscureció el entendimiento? Yo fui porque hablaba lo que no entendía. Capítulo 42, versículo 3, segunda parte. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Escuche esto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quieres la bendición de Dios? Ve delante de Dios con un corazón arrepentido. Un corazón que reconozca la grandeza y la soberanía de Dios. Que diga, Señor, si este es mi presente, igual te doy gracias, porque tú eres sabio. Señor, si estoy pasando una necesidad, igual te doy gracias. La iglesia de ahora se van a agarrar de los pelos, porque ¿qué es lo que dicen? No diga eso. ¿Cómo va? Ya se lo pegó. Escúpalo. Usted tiene que declarar que... Imagínese a Job declarando delante de Dios. Ahí cuando Dios le dice, yo te preguntaré, no, Dios, declaro que vos ahora... Dios agarró la humanidad y la hizo polvo ahí delante de Job. Y le dijo, ¿te das cuenta que no son nada ustedes? Y que si no fuera por mí, nadie puede decir ni papa. ¿Quiere recibir algo de Dios? Vaya y humíllese delante de Dios. Por tanto, me aborrezco. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero escuche, Dios había dicho, y con esto parece peor, Dios había dicho que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, él cuando se ve ante Dios, queda tan desmoronado que dice, ¿quién soy yo? ¿Cómo me he atrevido a poner en tela de juicio a este Dios? Me arrepiento en polvo y ceniza. Dios, perdóname, esto no puede volver a pasar. Debo reconocer la soberanía de Dios y es lo que usted tiene que hacer, reconocer que Dios es soberano. Él hace como quiere. Él obra como quiere, cuando quiere. Porque Dios. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Someternos a ese Dios. Por eso dice el apóstol Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero el diablo lo tengo ahí firme y firme todos los días está. ¿Y no será que le falta someterse a Dios? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Que el Señor pues nos bendiga, mi hermano. El último texto y terminamos. Filipenses, este se lo dejo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido o ampliamente convencido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos plenamente convencidos de esto. En esta noche, este grupo está plenamente convencido de esto, estando persuadido o plenamente convencido de esto. ¿De qué, hermano? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, no la va a dejar. No la va a parar por falta de gente o por falta de presupuesto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Él va a terminar su obra contigo. Gloria a Dios. Y Él te va a pasear allí en la eternidad como la obra de la gracia. Los ángeles mirarán a los pecadores, aquellos que hemos sido borrachos, drogadictos, pendencieros, violentos, incrédulos, dignos de la condenación, pero caminaremos por las calles de oro, puerta de perla y mar de cristal. Y toda la gloria será del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tranquilo, mi hermano y mi hermana, que Dios va a terminar su obra contigo. No espere ahora, deje que Dios la haga. Amén. ¿Puede decir gloria a Dios? Otra vez más, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Gloria a Jesucristo. Oh Señor, bendito su nombre. Siento la presencia de Dios, aleluya. El Espíritu está en este lugar, mi hermano, claro que sí. Tenemos un gran Dios. Ánimo, hermano y hermana. Tú tienes un gran Dios. No deje que Satanás te llene la cabeza. Él es mentiroso y padre de mentira. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar, gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche y vamos a pasar al servicio de ofrendas y diezmo para la obra de Dios. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche. Bendice, Señor, esta ofrenda y estos diezmos que damos, Señor. Te lo agradecemos a ti porque de lo recibido de tu mano te damos. En el nombre de Jesús, amén. Había un coro que dice, mi Cristo todo lo puede. Mi Cristo todo lo puede. A ver si sale. Mi Cristo todo lo puede. Mi Cristo todo lo puede. Mi Cristo todo lo puede. Y yo lo creo así. Vamos de vuelta. Mi Cristo todo lo puede. Mi Cristo todo lo puede. Mi Cristo todo lo puede. Y yo lo creo así. Es fácil. Lo mismo que no es difícil creer que Dios todo lo puede. Confía en Dios, mi hermano, que Él todo lo puede. A ver cómo dice, hermano Héctor. Mi Cristo todo lo puede. Mi Cristo todo lo puede. Mi Cristo todo lo puede. Y yo lo creo así.
Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. No hay nada que sea difícil para ti, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones, a meditar en ella, Señor, y a caminar y andar por medio de la fe. Guárdanos, Señor amado, en el regreso a nuestros hogares. Guarda a cada hermano y a cada hermana, Señor, en el hueco de tu mano. Te lo agradecemos, Dios Santo, por medio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos saludamos todos en el amor de Dios. Amén.